Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es José Bonilla. Pertenezco al grupo 84, el estudiante 4. Hoy voy a desarrollar el ejercicio 5 de la guía. El ejercicio 5 dice así: un bloque de masa de 5 kilos está situado encima de una plataforma que se mueve verticalmente. La plataforma inicialmente sube con una aceleración constante de 0.778 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras la plataforma sube, simultáneamente sobre el bloque se aplica una fuerza horizontal de 25.7 newtons, que lo hace moverse en este sentido. La pregunta es encontrar la aceleración horizontal del bloque si entre el bloque y el piso hay un coeficiente de fricción de 0.280. Dentro del ejercicio nos hacen una serie de preguntas para aclarar los conceptos de lo que vamos a tratar en este ejercicio. Entonces la primera pregunta es establecer las leyes de Newton y cuáles se usarían en este problema. Entonces yo escribí que dentro de este problema se utilizarían las leyes de Newton, la segunda y la tercera, donde nos habla de que todo cuerpo en reposo necesita una fuerza inicial y a medida que la fuerza vaya siendo incrementando, va a incrementar una aceleración. La tercera ley es que toda acción requiere una reacción. Entonces si yo hago una acción hacia un sentido, siempre va a tener una reacción en sentido opuesto. En el término de la tercera ley de la tercera, la fricción aparece como una reacción ¿a qué fuerza? Entonces la fricción aparece como una reacción a la fuerza aplicada al objeto para iniciar el movimiento. ¿Qué significa que cuando un sistema está en equilibrio de fuerzas? Un sistema está en equilibrio de fuerzas cuando su sumatoria de fuerzas es igual a cero o es nula. Quiere decir que si colocamos un cuerpo en determinado sitio y este cuerpo no se mueve hacia ningún lado y permanece en reposo, este cuerpo podemos decir que está en equilibrio de fuerzas. Otra pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre el coeficiente de fricción estático y dinámico? Entonces decimos que el coeficiente de fricción estático es la fricción que le está asumiendo a un cuerpo cuando este cuerpo se encuentra en reposo, y necesitamos, dependiendo de esa fricción que tenga, pues vamos a tener una fuerza mayor para poderlo mover. Y la fricción dinámica es cuando el cuerpo ya está en movimiento, el rozamiento o la fricción que va a hacer ese cuerpo sobre el objeto que está en movimiento. Dice que ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Pues la diferencia entre masa y peso es que la masa es un espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado, y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad en esta masa. Entonces matemáticamente uno dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Dentro del desarrollo de nuestro ejercicio 5, entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, donde cogemos y aplicamos todas nuestras fuerzas que van a estar involucradas a nuestro objeto, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces acá vemos que en el eje Y tenemos la fuerza normal y nuestra fuerza de peso, y en el eje X tenemos nuestra fuerza aplicada sobre la fuerza de fricción que vamos a encontrar en nuestro que nuestro objeto va a encontrar sobre el piso. Entonces las variables que tenemos en el ejercicio van a ser que es la fuerza aplicada, la aceleración, la masa del objeto, el coeficiente de fricción, y necesitamos hallar un peso, una fuerza normal y una aceleración, pero en el eje X, porque tenemos la aceleración en el eje Y. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallamos nuestro valor del bloque, la cual nos dio 49 newtons, por la ley de que dice que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Después lo primero que hacemos es buscar, con acuerdo con la ley, con la fórmula de la segunda ley de Newton, que dice que toda la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Lo primero que vamos a hacer es buscar todas nuestras fuerzas en el eje Y, analizar nuestro ejercicio en el eje Y, porque él va a tener un movimiento vertical y va a tener un movimiento horizontal. Entonces aquí despejamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser mi fuerza normal menos la fuerza del peso
y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Necesitamos hallar la normal para poder despejar nuestras siguientes fórmulas. Entonces acá lo que hacemos es, al despejar nuestra normal, nos va a dar que nuestra normal, la fuerza normal va a ser de 52.89 newtons. Ya conociendo nuestra fuerza normal, lo que vamos a hacer es hallar nuestra fuerza de fricción. Entonces, la fórmula de la fuerza de fricción dice que es multiplicar el coeficiente de fricción por nuestra fuerza normal. Como ya sabemos, nuestro coeficiente de fricción es de 0.280, lo multiplicamos por la normal y nuestra fuerza de fricción nos va a dar 14.81 newtons. Entonces ya hallamos nuestro coeficiente de fricción y nuestra fuerza normal. Ahora hacemos lo mismo que en la parte anterior, pero todo lo vamos a hacer sobre el eje X. ¿Para qué? Para hallar nuestra aceleración en el eje X. Entonces lo mismo, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración, donde tenemos que la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, que es la reacción que vamos a tener, según la tercera ley de Newton, que dice que una fuerza aplicada siempre va a ser igual a el inverso de la fuerza resultante. Va a ser igual a la masa por aceleración, donde despejamos la aceleración de la fórmula y vamos a tener que la aceleración en el eje horizontal va a ser igual a 2.17 metros sobre segundo. Dentro del análisis de los resultados tenemos que el bloque de masa de 5 kilos y de peso 49 newton tendrá una aceleración de 2.17 metros sobre segundo en el movimiento horizontal. Muchas gracias por la atención prestada.